Y continuamos nosotros con más de Equipo F, señores, listos y preparados para hablar de todo lo que sucedió ayer en Ciudad de México, allá en el Estadio Azteca, porque Ecuador no pudo cumplir con esa hazaña que, a ver, estamos claros que cuesta bastante, pero es que por delante se encontró a un México más que correcto, Meli, a un México que salió a la cancha a hacer lo que tenía que hacer, enfrentando a una selección de Ecuador que parecía no se había enterado que el partido había iniciado, ¿eh? Un México avasallante, diría yo, Male, porque salieron desde el minuto 1 a imponerse en el campo a sabiendas de lo que habíamos hablado ayer. Sí, Ecuador venía jugando muy bien, pero el Estadio Azteca pesa y pesa muchísimo. México nunca ha perdido un partido mundialista en casa y solo ha perdido 2 en su historia. Yo lo sabía muy bien, uno fue ante Honduras y el otro ante Costa Rica. Entonces, la casa de México es una casa que se hace respetar la mayoría de las veces. Realmente yo creo que Ecuador le pesó, no sé si la parte anímica, y eso afectó directamente en lo futbolístico, porque lo futbolístico nunca apareció realmente. Yo creo que termina decepcionando sobre todo eso. Yo dije, creo que México clasifica, pero Ecuador la va a pelear hasta lo último. Y la verdad es que Ecuador nos quedó muchísimo de ver con lo que presentó en cancha. Sí, no pasó. De hecho, te diría que incluso se veía un solo equipo, una sola selección dentro de la cancha, Gio. Y aprovecho y voy contigo porque, a ver, hablábamos justamente de cómo podría afrontar el Vasco Aguirre este partido, teniendo en cuenta las dudas, ¿no?, que todavía siguen existiendo para él en cuanto al equipo, pero termina haciéndolo muy bien, defendiendo en bloque compacto, aprovechando las transiciones rápidas con jugadores que sabe que te van a dar grandes cosas adelante, como es el caso de Quiñones, que termina consiguiendo gol y luego una asistencia para ese segundo tanto de Raúl Jiménez. Son hombres que le van a resolver y le van a responder a nivel de ataque. Sí, Quiñones es uno de los que más le ha aportado a este proceso del Vasco en momentos determinantes. Lo vimos cómo inició en esta Copa del Mundo, súper enchufado. Ayer veíamos otra vez variantes en ese 11 porque el Vasco ha hecho algunas variantes. Utilizó a Gilberto Mora de entrada, el juvenil, jugando Copa del Mundo con tan pocos añitos, ¿no? 17. Sí, ¿no? Y luego lo de Eric Lira, por ejemplo. Sí, se guardó a Fidalgo, que lo habíamos visto tener minutos en la fase de grupos, y sale con Eric Lira como ese hombre de seguridad en la contención. Cuando analizaba el 11 decía, bueno, el Vasco ha estado haciendo cambios y son parte de la sorpresa o la forma en la que quiere preparar el partido, y qué redondo que le salió el plan de verdad. Es el mejor partido que le he visto a México en definitiva, no solo porque les salía absolutamente todo, cómo le colocan la pelota a Quiñones y la definición de Quiñones, sino porque la intensidad era insuperable. La verdad es que la intensidad que le puso México borró por completo a los ecuatorianos, que hicieron todo menos un papel mínimamente aceptable. Es que no entregaron ni siquiera el mínimo. Yo pensé que después del medio tiempo íbamos a ver a Ecuador sacando el orgullo al frente, pero es que no sacaron ni siquiera el orgullo. Realmente lo de Ecuador fue lamentable, al punto de que recordé precisamente lo que ya decía Nelly y Male, que también mencionabas cuando comentaste el inicio de este bloque, que otros rivales, como los pobres centroamericanos, como así nos ven desde México siempre, como los chiquitos, los pequeñitos, dimos más pelea. Sí. Parecía que Ecuador no se estaba jugando nada, de verdad, como que no entendieron que esto era una eliminación directa, que era el mata-mata. Se les olvidó ponerse el cuchillo entre los dientes, como dice Mauricio Rivas. A mí me parece que lo dejaron todo en ese partido que necesitaban junto a Alemania y no tenían más en el tanque de gasolina para afrontar un partido como este. Pero acá viene lo curioso. Estaban dormidos. Estaban dormidos, no llegaron, exactamente. Mau, acá lo curioso es que si ves la plantilla de ambas selecciones... De ambas selecciones puede ser, ¿Te das cuenta la cantidad de jugadores que juegan en el alto nivel, en la élite, por parte de la selección de Ecuador, sobre todo en esa zona baja, ¿no? En ese bloque bajo, que te voy a decir algo, perdón, pero ayer quedaron retratados. La defensa ecuatoriana no apareció por ningún lado. Recuerdo una jugada muy clara cuando Lira ingresa, terminan parados. El error de una Ordóñez. displicencia completa a nivel defensivo, Increíble. No sé qué les pudo haber pasado, no sé en qué momento perdieron
perdieron la noción del tiempo y a dónde estaban parados, porque hay jugadores, tú lo has dicho, de primera línea, un campeón de Liga de Campeones de Europa y un subcampeón de Liga de Campeones de Europa. En ese sentido son jugadores obviamente tasados en una muy buena cantidad de plata y aparte de muy buen nivel. No por nada están jugando en los mejores equipos europeos que han estado en la última final de UEFA Champions League. Ahora, yo creo que aquí hay que apelar a lo que México ha hecho, a sentirse arropado, a sentirse con su gente. No te puedo decir que es el tema de la altura. Ecuador debe de estar acostumbrado a la altura porque incluso pues han tenido la oportunidad de jugar en su país, en una zona más alta para también acoplarse cuando juegan en zonas de Sudamérica por Conmebol, también en zonas como la de Bolivia, para ser más exactos, ¿no? Yo creo que el mérito es totalmente de Javier el Vasco Aguirre, creo que lo ha hecho de muy buena manera. Primero porque después de haber ganado 1-0 ante Corea del Sur, el tipo hace 5 cambios y saca incluso a Edson Álvarez de la zona baja para meterlo sobre la mitad del terreno de juego. Y ayer de esos 5 cambios, con 5 cambios gana 3-0 a Archequia en un partido a paso cansino y relajado, con una gran actuación incluso de Mateo Chávez, que juega su primer partido en un mundial y anota su primer gol también en un mundial. Es un debut soñado para cualquier jugador. Por el sector de izquierda, ayer Mateo Chávez ya no juega porque ayer hace 4 cambios el técnico Javier el Vasco Aguirre, Vázquez y Gallardo por Reyes y Chávez, y luego regresa a Lira, saca a Edson Álvarez, regresa a Lira a la mitad del terreno de juego y vuelve Raúl Jiménez que había descansado porque había jugado por él Guillermo Martínez. Prácticamente volvió a dosificar en lugares importantes, le ha dado oportunidad también a algunos otros jugadores y al final todos le han rendido. Yo creo que nunca habían vivido algo tan de ensueño los mexicanos en este momento, pero creo que es la administración de lo que ha hecho el Vasco Aguirre hasta el momento del plantel y la motivación de jugar en casa una Copa del Mundo. Y justamente eso, ¿no? Quizás el tener a su gente tan cerca, sabemos lo que significa un fanático mexicano con el orgullo, el poder y las ganas, ¿no? Que celebra y que apoya a su selección. Ahora, Meli, hablando justamente de quizás cómo dosificó el Vasco Aguirre a sus jugadores para estar hoy donde está, para conseguir incluso hoy los resultados que tiene, porque a ver, es de las pocas selecciones que ni siquiera ha recibido gol, ha mantenido su portería en cero. Todo esto se va o pone los focos y los flashes sobre Becasese, porque de hecho, ayer que llegaba a casa, justamente me quedaba escuchando el análisis por parte de algunos periodistas ecuatorianos que hablaban de que Becasese no termina de conocer o de utilizar de mejor manera a ese recurso que tiene sobre el terreno de juego, incluso utilizando a algunos en una posición que normalmente no juegan. Esto también tienes que tenerlo en cuenta para partidos como este, sobre todo porque sabes que pierdes y te vas a tu casa. No hay margen de error en cuanto a esto. Pero no solamente eso, Male, sino también el poner jugadores que ya hace mucho tiempo que no están en su mejor momento. Por más ejemplo, y de ataque estamos hablando como el caso de Ener Valencia. Que Ener Valencia ha sido un referente, una gloria del fútbol ecuatoriano y creo que eso nadie se lo va a quitar. Pero ya con 36 años lo que le aporta en ofensiva al equipo es mínimo y creo que ayer es un jugador que prácticamente ni se nota en la cancha. En el segundo tiempo Becasese intentó hacer algunos cambios que le dieran un poco más cuando entró Kendry Páez, Jordi Caicedo, o sea, jugadores que trataron de hacer algo mejor, pero que ya no fue suficiente y México lo que hizo fue manejar el partido prácticamente en el cierre sabiendo que ya lo tenía de su lado. Ecuador se vio incapaz en ataque, incluso peor de lo que pudo haberse visto en los primeros 2 partidos, porque fueron 2 partidos donde Ecuador dominó y simplemente le faltó la contundencia, le faltó la efectividad. Pero es que acá ni siquiera pudo realmente generar mayor peligro. El tal Arrangel estuvo, digamos, preciso cuando pudo haber sido exigido, pero no fue mucho realmente lo que le exigió la selección ecuatoriana. Y por eso también creo que hay que darle algo de mérito a la solidez defensiva de México. Creo que la defensa ha hecho un buen trabajo en medio de todo. No es casualidad que en estos partidos aún sigan sin recibir gol. El trabajo de César Monte, de Cachorro, que tuvo incluso una jugada en ataque. El caso de lo de Johan Vázquez, que también se ha convertido en ese bastión en defensa. Y sumando a sus laterales, que creo que estos son los más titulares, ¿no? Porque a pesar de las rotaciones, lo de Gallardo y lo de Jorge Sánchez son los que más suelen ser titulares con el Vasco, que el Vasco por lo general no repite onces, por lo general rota partido tras partido y creo que eso también lo ha utilizado para su beneficio. Y un Vasco que ha conseguido y ha logrado con este equipo, Mau, seguir teniendo los partidos en su casa.
Porque sí, estamos claros y lo hablábamos en el bloque anterior. Sabemos la potencia que significa jugar con la selección de Inglaterra. Exactamente, exactamente. Y claro, México, si bien no va a tener un trámite fácil frente a la selección de Inglaterra, pero va a jugar en el Estadio Azteca. Y eso, señores, tiene otros tintes, tiene otras aristas que analizar. Sí, porque ya empieza en este momento psicológicamente. Obviamente los jugadores en la actualidad no deben de cargar mochilas del pasado, pero de todas maneras se lo van a recordar. Que hace 40 años jugaron ahí, que ahí se dio un gol maravilloso, el mejor gol de la historia de los mundiales con Diego Armando Maradona, que ahí obviamente les ganaron en esa prácticamente guerra del fútbol los argentinos a los ingleses, y que ahí les anotaron también un gol con la mano y quedaron retratados prácticamente la selección inglesa. Reitero, los jugadores de la actualidad no pueden cargar con esta mochila, pero de igual manera se lo van a recordar, que regresan a una cancha donde realmente pues quedó plasmado para la historia y lo recordamos generación tras generación, aunque muchos de nosotros todavía no hayamos estado en ese mundial, ¿no? Porque yo todavía faltaba un año para que naciera. Entonces, después de eso, se ha generado también eso que todos lo, obviamente, que todos lo conocemos. Mau tiró cédula al piso, en el 87. Después de México 86. Bueno, y te cuento, amigo, en qué año nací yo, entonces. Somos del 87. Mejor dejémosla así, Mau, para que no te sientas mal. Mira, de hecho, en el Museo del Estadio Azteca, pues ahí está la figura de Diego Armando Maradona con la mano de Dios, recordando esa épica, y por supuesto también la estatua de Rey Pelé, que también logró ser campeón también ahí en el Estadio Azteca. Así que de la historia los ingleses no se escapan. Lo que sí es una realidad también es que van a recorrer demasiadas millas y México sigue jugando en casa. Inglaterra es la selección del Mundial que más viajó. Y va a ser el último partido. No sé si se van a quejar como BKHS, que se ha quejado mucho BKHS también en la previa, también en su llegada, en conferencia de prensa, que no tuvieron las mismas condiciones que tuvieron en Estados Unidos, pero igual, más allá de eso, debe de reconocer que su selección se mareó por haberle ganado a Alemania, y eso es una realidad. O sea, ellos llegaron con el mote que le habían ganado a Alemania, se pararon en el césped del Estadio Azteca y pensaron que llegaban a comerse pues unos taquitos de carne asada, ¿no? Qué rico. No. Creo que si hubiese sido así, seguramente no les va tan mal. Unos buenos taquitos de carne asada, que de hecho se los encargué ayer a Chobo. Vamos a ver si llega, ¿no? Con esa resaca mundialista que debe tener. No creo que esté de la mejor manera. Nada de comida mexicana. Ni le pregunté. Que tiene el corazón roto, nuestro querido Chobo. Yo creo que Chobo no está con ánimo de comer nada de comida mexicana. Tiene toda la razón.